Dios les bendiga, hermanos. Gozoso nuevamente de estar en este momento en la predicación de la palabra del Señor, que es una bendición para en lo personal, y así espero que sea para ustedes también, pero también es de gran responsabilidad, y estamos con temor y temblor al frente. Bendita palabra. El título de este mensaje que he puesto hoy: Dios restaura. Dios restaura. Y este capítulo 8, hermanos, continúa con el evento del diluvio, haciendo un contexto en el capítulo 6 para poder llegar a este capítulo 8. Si recuerda, Dios le ordenó a Noé construir un arca porque Dios había determinado destruir a la humanidad. Y había determinado destruir la humanidad por la maldad de los hombres. Y aquí es el género, hombres, mujeres, niños, jóvenes, hermanos. Eran todos por la maldad de los hombres, que era, dice la Biblia, que era mucha. Y los pensamientos que ellos tenían en su corazón eran de continuo solamente hacer el mal. Eso Dios vio en el corazón del hombre. Y decide y le comunica a Noé. En el capítulo 7, por gracia de Dios, Dios mismo decide rescatar a la familia de Noé, porque Noé fue hallado justo en toda esa generación. Y Noé mostró fe que fue dada por Dios, y Noé construyó un arca. Y dice la Biblia, y termina, uno de los versículos dice: e hizo Noé todo conforme Dios le ordenó. Y esto es muy importante, hermanos, porque estamos aquí para obedecer a Dios, no para obedecer nuestro corazón. Noé hizo todo conforme Dios le ordenó. Y en este capítulo 7 nos dice la duración que tuvo el diluvio: 40 días y 40 noches. Y si da una hoja atrás, ahí en su Biblia, en el versículo 24, dice que termina este capítulo, que dice que las aguas del diluvio cubrieron la tierra durante 150 días. Yo voy a hacer una mención acerca de estos días. Estaba escuchando a se llama Barak, no me acuerdo el apellido, un judío reformado, y mencionaba que estos números que vemos aquí, en los cuales habla este capítulo de Génesis, tienen mucho que ver con Dios, tanto por el alfabeto griego y las letras como terminan. No me quise meter mucho porque realmente no lo entendí, pero en el ámbito hebreo, estos números hablan de Dios. Por eso es que estos 150 días, con una suma de todo lo que decía ahí, da 150 y habla de la presencia de Dios. ¿Sí? Pero bueno, aún después de que dejó de llover, dice que prevalecieron las aguas durante estos 150 días, hermanos. Y ahora en este capítulo 8, después de pasados estos 50 días y algún tiempo más que Noé estuvo ahí en el arca, Dios va restaurando la tierra. Dios se acuerda de Noé. Dios, el día de hoy, se acuerda de los suyos. Oremos. Bendito Dios, te alabamos y glorificamos, Padre, porque nos permites estar hoy al frente de esta congregación predicando tu palabra, en la cual, Señor, me pongo
humildemente, Señor, para que tú guíes mi boca, guíes mi entendimiento, y que sea tu Espíritu, Señor, usándome este siervo inútil para que tu palabra sea expuesta de manera clara y que ella, Señor, pueda llegar al corazón de nuestros hermanos presentes. Trabaja, Señor, conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Tú sabes, Señor, las circunstancias por las que estamos pasando. Pero en todo, Señor, de alguna manera tú obras y tu palabra fortalece, tu palabra humilla, tu palabra regenera a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos y te pedimos estas cosas. Amén. Y ahora, Génesis 8, hermanos, en la primera parte del versículo 1. Estas 6 palabras: entonces Dios se acordó de Noé. Entonces Dios se acordó de Noé. Esta palabra es muy importante. ¿Cuál cree que sea esta palabra importante, hermanos? Recordar. Dios se acordó de Noé. Y normalmente, cuando se usa esta palabra en la Escritura, y es Dios quien está recordando, no que se le olvide, no se le olvida. Pero cuando aparece en la Escritura que es Dios quien está recordando, el resultado de ese recordatorio de parte de Dios, hermanos, son cosas buenas. Y ciertamente será en el caso de este capítulo 8 que hoy vamos a estudiar. Dios se acordó de Noé. Según los eruditos, hermanos, esta parte en la palabra es una palabra, recordar, que viene relativo o es relativa al pacto. Con frecuencia hemos visto que Dios recuerda su pacto. ¿Sí? No que se le olvide, pero Dios recuerda su pacto, pero para hacerlo nosotros, que Dios lo tiene presente. Y debido a eso, hermanos, cuando Dios recuerda ese pacto que hizo con el hombre, Dios otorga gracia y otorga perdón y actúa con el fin de que las promesas de ese pacto se hagan realidad. Y aunque en este momento, hermanos, lo que estamos leyendo no se trata de un pacto, sí existe una conexión, porque es Dios quien recuerda a un individuo. ¿A quién recuerda? A Noé. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Ahorita que ya vimos el contexto de los versículos anteriores, capítulos anteriores, si recordamos, Dios le habló a Noé y Noé escuchó a Dios. Noé obedeció a Dios, respondió a Dios y fue por esa respuesta obediente a lo que Dios le habló, es que se estableció esa relación. Y es donde Noé halló gracia delante de Dios. Así que aunque no se menciona, hermanos, un pacto formalmente, vemos que hay una relación. Y cuando hemos visto que un pacto es mínimo entre 1 o 2 o más personas. Y en este caso, Dios está con Noé. ¿Sí? Hay esa relación de pacto. Y Dios recuerda a Noé por esta relación, hermano. Y por eso hoy, y en ese momento Noé esperó cosas buenas. Y hoy nosotros, por ese recordatorio de Dios en Noé, tenemos cosas buenas en este día. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el barco. Tengo nueva traducción viviente. Fíjense cómo la Biblia menciona mucho a Noé y ahorita vamos a ver qué significa esto, hermanos. Dios recordó a Noé. Y no solo a Noé, dice la Biblia. Entonces, si recordó a Noé, pues antes de eso pues recordó a su familia, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. Pero también dice
y de todos los animales salvajes y los domesticados. Dice, los que estaban con Noé en el arca, dice al final del versículo 1. Y esta parte, hermanos, nos da una ubicación en el tiempo y es importante. Porque los únicos animales que sobrevivieron, ¿con quién estaban? Con Noé en el arca. Y aquí, hermano, Noé es personificado como una especie de Salvador. Mire lo que dice Génesis 7:23. Dice, Dios borró de la tierra a todo ser vivo, las personas, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves del cielo. Todos fueron destruidos. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en el barco. Noé está siendo personificado como una especie de Salvador. Y ahorita vamos a ver qué significa esta tipografía de Noé. Y sí, hermanos, fue por lo que él hizo y fue por lo que él dijo. Recuerden que Noé, mientras construía el arca, predicaba la justicia de Dios. Entonces fue por lo que él hizo y lo que dijo que su familia y estos animales se pudieron salvar. Fue por el que él, por su obra, pudieron sobrevivir al juicio de Dios. ¿Recuerda qué significa el nombre de Noé? Vamos a Génesis 5:29. Dice, y llamó, en este caso su padre fue Lamec, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. El nombre de Noé en hebreo, hermanos, significa consolador, significa reposo, significa descanso. Hay una relación tipológica con Cristo. Noé está siendo una sombra, una señal de lo que va a venir y vino a ser Cristo. Por eso tiene este nombre. Lamec, su padre, le puso que su nombre será Noé, porque éste aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Sigue diciendo el versículo 8, en su segunda parte, Dios envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. ¿Quién hizo que este viento? Pues Dios, hermanos, fue el que hizo este viento que soplara sobre la tierra buscando un resultado, que las aguas retrocedieran o que las aguas disminuyeran. Simplemente, hermanos, estamos viendo que hay menos agua. Dios había enviado el agua y ahora Él las está haciendo regresar a su lugar. Dice el versículo 2, las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Si recuerdan, vimos que llovía tanto de abajo, la erupción de la tierra, del subsuelo hacia arriba, como del cielo hacia abajo, ¿sí? Entonces Dios está reteniendo estas dos vertientes de agua. Dicen, hermanos, los expertos en el idioma hebreo, que la palabra aquí detener o retener, ¿sí?, es la misma palabra que usamos hoy para hablar de las presas que tenemos en nuestras regiones. Contienen el agua, retienen el agua. Entonces, así que el agua que había venido de arriba, desde arriba y de lo profundo de la tierra, que habían venido como parte del juicio de Dios, eso no se nos debe olvidar.
Porque a veces nos preguntan, ¿y por qué hizo que lloviera eso Dios? No sabemos, ¿verdad? No, por juicio, por la maldad del hombre. Estas aguas vinieron de abajo y de arriba como parte del juicio de Dios. Ahora Dios mismo las está reteniendo, las está deteniendo, las está apresando, tanto las de abajo como las que vienen desde el cielo. Versículo 3 y 4 dice, entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual después de 150 días. Exactamente 5 meses después de que comenzó el diluvio, el barco se detuvo sobre las montañas de Ararat. El arca, mientras el diluvio estaba, el agua había sobrepasado los niveles más altos de las montañas, el arca estaba flotando, estaba, no sé si sea correcto decir navegando, ¿sí? Pero el arca llegó a un lugar, hermanos. Dejó de moverse. Unas traducciones dicen reposó sobre las montañas de Ararat. Y esta palabra, en este sentido, también tiene la misma raíz de donde proviene el nombre de Noé. El arca reposó, el arca descansó, el arca tuvo consuelo. Y esto nos habla de algo, hermano, nos enseña algo que tiene que ver la posición en la cual estamos tú y yo, y también la posición en la que estuvo Noé. Porque Noé, hermano, fue un hombre que estaba en la posición correcta. Noé descansó en la sabiduría de Dios. Él nunca cuestionó a Dios cuando Él le dijo sus planes. Y tampoco cuestionó a Dios cuando le dijo construye una arca con estas dimensiones, con este material, y nunca cuestionó trabajar 120 años haciendo esa arca, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho esto, hermanos, para nosotros, la posición en la cual estamos el día de hoy. ¿Estamos en la posición correcta? ¿Descansamos en la sabiduría de Dios? Hoy tenemos los mandamientos y su palabra. ¿Escuchamos la voz de Dios y hacemos lo que Dios nos manda hacer? ¿Hacemos todo conforme como Dios lo ha ordenado? En la mañana leíamos el Salmo 111, donde dice cómo el hombre debe alcanzar la sabiduría. Pues si somos sabios, hermanos, tú y yo, y si queremos estar en la posición correcta en la cual estuvo Noé, desearíamos ser personas que estén en esa posición como estuvo Noé, escuchando la palabra de Dios y siendo obediente a su palabra. ¿Y cómo es que llegó el arca, ese enorme bote para ese momento, en esos momentos, a ese lugar, hermanos? Muchos atribuyen, pues lo llevó los vientos, lo llevó el agua, fue suerte, pero no fue así. Dios puso el arca en ese lugar. También ahí buscando realmente dónde estaba ese lugar de Ararat, pues hay mucha controversia sobre si está en Turquía, en Israel, pues yo creo que es lo de menos. Lo que tenemos que ver ahí es que Dios puso allí el arca, hermanos. Y ahora nosotros también, Dios nos ha puesto en un lugar. Pero es importante que sepamos si es en el lugar en el que estamos, en la posición en la que estamos, realmente es puesta por Dios. La única forma en que podemos estar en la posición correcta, hermanos, es permitir que Dios actúe en nuestras vidas. Sabemos que Dios es soberano, ¿verdad? Pero Él, hermanos, se moverá en nuestra vida cuando dejemos de ser rebeldes a su palabra. Así que al decir permitir que actúe Dios en nuestra vida, estamos hablando de sumisión a la voluntad de Dios. Ser sumisos a su palabra.
No significa que seamos más fuertes que Dios y que debamos darle permiso, como se dice, ¿verdad? Dios es un caballero, y Él no va a entrar si tú no quieres. No es así, hermano. Dios puede hacer lo que Él quiera con usted y conmigo y con quien Él quiera. Dios es absolutamente soberano, pero Él ha establecido leyes, maneras, reglas de cómo Él actúa en nosotros. Y nosotros debemos sujetarnos a eso, y al hacerlo Dios nos posicionará donde Él quiere que estemos. Pero Él quiere que nuestro corazón se sujete a su palabra. Hay otro punto importante, hermanos, que ver aquí. Las aguas que representan el juicio. Y ese juicio mueve el arca. Y no sé cómo estuvo Noé durante ese tiempo, no sabemos. ¿Sí? Pero ese juicio movió el arca, hermanos. En otras palabras, el juicio de Dios te va a mover a ti. Con enfermedad, con escasez, con muerte, con lo que Dios te quiera mover. Y ese juicio, Dios va a producir un cambio en ti y va a producir un cambio en mí. Un cambio de lugar, un cambio de perspectiva en todo el aspecto de acuerdo a la palabra de Dios. El versículo 4 dice, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes. Aquí también hay un número, una simbología en el número. El séptimo, el 7. El 7, hermanos, tiene que ver con santidad. Y la santidad siempre está vinculado al propósito de Dios. Así que lo que Dios trajo, hermanos, o Dios mandó este juicio, es para instaurar sus propósitos. Y esta palabra, instaurar, proviene del latín, que está compuesto de dos partes. El del latín es instaurare, que indica in, en o sobre, y estaurare, que significa cruz. Sí, entonces, instaurare se refiere a la acción de erigir una cruz, marcando así un nuevo comienzo o una renovación. Por eso el título de este capítulo es Dios restaura, Dios renueva. ¿Sí? Dios instaura con el fin de establecer algo nuevo. ¿Sí? Cuando Noé, hermanos, pregonaba la justicia de Dios, la gente no estaba dispuesta a obedecer. La gente no estuvo dispuesta a responder. La gente no quiso ser parte de los propósitos de Dios. Así que el juicio que Dios había dicho los destruyó. Pero ese juicio de Dios no era para poner fin a sus propósitos, hermano, sino para que sus propósitos que Dios había puesto desde antes de la fundación del mundo pudieran cumplirse, para que su voluntad sea manifestada en su totalidad. Así que cuando Dios actúa, hermanos, incluso en su juicio, siempre es con el fin de que su voluntad se cumpla. ¿Has sentido el juicio de Dios? ¿Cómo respondes al juicio de Dios? ¿Buscas que esa voluntad de Dios se cumpla en tu vida? Versículo 5. 2 meses y medio más tarde, mientras las aguas seguían bajando, las cumbres u otras cumbres se hicieron visibles, hermanos. Las aguas van bajando, el nivel del agua va bajando hasta el 10º mes. Y Noé empieza a ver las montañas, las cúpulas o las puntas de las montañas, ¿sí? Hasta el 7º mes. Y en el 10º mes dice que en el primer día de ese mes, en que los que estaban en el interior del arca pudieron empezar a ver las montañas, ¿sí? Versículo 6, pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el barco.
Después del versículo 5, pasaron 40 días y ya pudieron ver las cumbres de las montañas, hermanos. Este número de días habla de una transición o un cambio que Dios quiere hacer. Noé y su familia no van a pasar toda su vida en el arca. Esta arca, hermanos, era temporal. Ellos tenían que salir, y eso es justo lo que leemos en la parte final de este verso 6. Dice que Noé abrió la ventana que había hecho en el arca, porque Dios, esa puerta, esa ventana, Dios se lo había ordenado. Él abrió la ventana y después en el versículo 7, mire lo que hizo Noé. Envió un cuervo. Y ese cuervo, dice este versículo, que iba y venía hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. No nos dice cuántos días, con exactitud, cuántos días de tiempo estamos hablando en el que el cuerpo iba y venía. ¿Sí? Hasta que las aguas se secaron. Después dice, el versículo 8, también soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Ahora, primero Noé envió un cuervo, entonces el cuervo ya no regresó. Y Noé envía una paloma para ver si con la paloma podría ver o saber si ya había menos agua. ¿Por qué una paloma, hermano, y no otro cuervo? Aquí se ponen dos cosas de manifiesto. Porque un cuervo, hermanos, regularmente anida en lo más alto de los árboles. Entonces, cuando venía, es porque no había árboles. Cuando ya no regresó es porque las puntas de los árboles altos empezaron también a hacerse visibles y se quedó el cuervo ahí. Y las palomas, hermanos, ¿usted dónde las ha visto las palomas? ¿Dónde las tiene? Está a nivel de piso. Si va aquí a la plaza Mayor, allá en el Seguro Social, ahí las tiene a un lado y regularmente las alimentamos y son las palomas las que andan caminando, ¿sí? Entonces las palomas suelen posarse en el suelo y lo que buscaba Noé aquí es ver si ya el nivel de las aguas ya había disminuido, porque ya no regresó el cuervo, quiere decir que ya hubo más, bajó el nivel del agua, pero estaban todavía por alto. Probablemente el cuervo se quedó en las partes de arriba del árbol y se quedó a vivir allí. Pero una paloma, hermano, no anida en lo alto de los árboles. Aquí lo tenemos en nuestro templo. Tenemos aquí palomas allá en el cuarto de arriba, los edificios de arriba, lleno de nidos de paloma. Normalmente busca estar en el suelo, hermanos. Dice el versículo 9, pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió al barco. Noé extendió su mano y metió la paloma adentro. Después de esperar otros 7 días, que es el tiempo que tuvo que esperar Noé, porque la paloma regresó, volvió a soltar la paloma. Versículo 11 dice que esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Casi por completo. Ahorita vemos por qué casi. Cuando Noé recibe a la paloma, después de 7 días que la mandó y que en la tarde trae una hoja de olivo en su pico, hermanos, Noé supo que las aguas habían disminuido. El árbol de olivo es un arbusto pequeño. Creo que no crece más de 1,5 metros. ¿Sí? Por eso habla la Biblia que estaba casi seco en su totalidad. O sea, es decir, había encharcamientos, si lo queremos ver así. Ayer yo vi unas noticias que allá para Las Fuentes y unas otras áreas de nuestra ciudad estaban las calles anegadas. Entonces, probablemente estaban unas partes así. Pero dice que
la paloma trajo esa hoja de olivo y fue una señal para Noé de que las aguas casi habían desaparecido. ¿Sí? El versículo 13 dice, ahora Noé, da la Biblia, da el nombre, la fecha de la edad de Noé. Tenía 601 años de edad, el primer día del nuevo año, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio. Las aguas del diluvio se habían secado en la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta del barco y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. La tierra estaba casi seca. Así que ahora no solo las cumbres de las montañas eran visibles, hermanos, sino que la mayoría de la tierra había vuelto a su estado normal. Yo me imagino que ya podían ver los lagos, los ríos corriendo, la vegetación en la tierra. Y había ya tierra seca en su mayoría. Y ya no había agua cubriéndola. El versículo 14 dice, pasaron otros 2 meses, fíjese, y por fin la tierra quedó seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces, en el versículo 15, Dios le dijo a Noé, todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas, salgan del barco. A lo largo de estos versículos, hermanos, vemos que hay cierta bendición de los que están con Noé. Porque Noé es la fuente de revelación. Dios fue a quien Dios le reveló sus planes. A Noé, a él le habló y fue a través de esa revelación y el hecho de quedarse con Noé, en este caso su familia y los animales, de que la vida pudo ser preservada y que hubo un cambio, hubo un cumplimiento de una promesa de Dios que nos dice ahí más adelante, de que Dios no va a destruir a la humanidad nuevamente de la forma como lo hizo, sino de darles la oportunidad para renovar los propósitos de Dios en sus vidas. Por eso es que Dios restaura el día de hoy, sigue restaurando a los hombres y restaurará hasta el día que Jesucristo venga. Versículo 17. Suelta a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Dios nuevamente hablándole a Noé y le dice, todos los animales, todas las aves, todo animal doméstico y todo lo que se arrastra, que se esparzan contigo y que abunden, que sean fructíferos, que se multipliquen sobre la tierra. Y esto es muy significativo, hermanos, porque eso que Dios le está diciendo a Noé fue exactamente lo que le mandó a hacer a Adán y Eva. Que fueran fecundos, que se multiplicaran. Y sigue siendo su palabra el día de hoy esta para el hombre y la mujer. Ahora el hombre dice, no, ¿cómo? Ya son más de 2, no, ya es multitud. Y empiezan a meter las sinergias, hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con animal, hombre con animal. Hermano, esto es una aberración a la palabra de Dios y al plan de Dios. Dios les dijo que fueran fecundos y se multiplicaran, así que Dios nuevamente, hermanos, está renovando, restaurando lo que una vez fue para el jardín del Edén, que ahora también se aplique en esta nueva generación, con Noé y su familia y todos los animales. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Los versos, hermanos, siguen repitiendo y hacen énfasis siempre en la frase con él, con Noé. Y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron del barco pareja por pareja, con Noé y sus hijos. ¿Sí? ¿Qué representa esto, hermano? Es una transición.
Dios está diciendo, salgan del arca, es solo temporal. Dentro del arca todo lo que tenían fue provisto por Dios a través de Noé. Noé fue el que la construyó, el arca, él fue el que siguió cada detalle que Dios le reveló y Dios lo sostuvo. Pero ahora, después de ese lapso de tiempo, tienen que volver a la tierra, tienen que establecerse nuevamente, tienen que poblar la tierra y tienen que ser parte del propósito de los planes de Dios. Esto es lo que quiero que veamos, hermanos. Dios no está cambiando su voluntad, ¿eh? La voluntad de Dios sigue siendo la misma. Él produce cambios en nuestra vida, pero Dios no cambia. Nosotros vamos hacia un rumbo y Dios nos cambia y nos hace ir hacia rumbo que Él busca que tengamos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios renueva sus propósitos y sus planes con nosotros, pero no los altera. Los planes de Dios siguen siendo los mismos, no los cambia. Simplemente, hermanos, como les dije, renueva ese plan y ese propósito perfecto que Él siempre tuvo para nosotros, sigue siendo el mismo. Que seamos fructíferos y que seamos bendecidos en la presencia de Dios, porque sus planes no han cambiado, sus planes no fallan. Versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Salen del arca, hermanos. Hay un nuevo comienzo. ¿Y qué es lo primero que hace Noé? Yo me puse a pensar, ¿qué hubiera hecho yo? Ya Dios me dijo, salte del arca y no hay nada. ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a cosechar? No, mejor me regreso al arca y Dios tiene todo. No, hermano, ¿qué es lo primero que hace Noé? Adorar. Primero que todo, adorar. Edifica un altar, un lugar de sacrificio, hermanos. Y Noé toma un animal domesticado, de los que Dios le dijo que los cuidara y los separara, un animal puro, una ave limpia, y ofrece holocaustos en ese altar. Estos animales, hermanos, fueron ofrecidos al Señor. Y es un ejemplo de adoración, es un ejemplo también para nosotros, para nuestras vidas, porque están llamadas a ser ofrecidas al Señor. Tu vida y mi vida están llamadas a ser ofrecidas al Señor. Y es para eso que Él nos preservó a través de Noé. ¿O para qué cree usted que le preservó? ¿O le preserva en este momento? Es para hacer sacrificio a nuestro Señor, para que nuestra vida sea ofrecida al Señor. Para eso Él nos preserva, hermano. Es por eso que tú y un servidor existimos, para que seamos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, seamos un sacrificio vivo para el Señor. El versículo 21. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio. ¿Se acuerda con Caín que no le agradó? Le agradó el sacrificio de Noé. Y se dijo a sí mismo, nunca volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos. Aún cuando lo que ellos piensen o imaginen se incline el mal desde tu niñez. Fíjese la misericordia del Señor. ¿Cuántas veces no estamos en esta posición que pensamos, imaginamos en la maldad? Pero aún así Dios hace un pacto. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Versículo 22, y también muy importante. Mientras la tierra permanezca, aquí habla de que tiene un fin. Pero mientras exista la tierra, habrá cultivos y cosechas. Habrá frío y calor para aquellos que nos quejamos de los climas. Habrá verano e invierno. Habrá día
y habrá noche. Al Señor le agradó el sacrificio porque Noé no pensó en él ni en su familia, hermanos. Noé pone en primer lugar a Noé y comienza con Dios y pone lo que tiene. Imagínense, no sé cuántos sacrificios hizo más, pero si yo llego a pensar cómo voy a poner ahí, se me va a acabar, mejor espero que produzcan y ya cuando tengan crías, entonces sí ofrezco sacrificios, pero no fue así. Pone lo que tiene, el ganado que tiene, que era pequeño, lo pone al servicio de Dios. Cuando servimos a Dios, hermanos, con lo poco que tenemos, es la manera de hacerlo más. Si usted ofrece sacrificio a Dios o si honra a Dios con lo que tiene, así sea poco, hermanos, Dios se va a agradar de eso. Nunca debemos pensar que es un desperdicio aquello con lo que se honra a Dios. Los diezmos, las ofrendas, nuestro tiempo, no es un desperdicio para Dios. Y hoy, hermanos, lo primero que debemos expresar es agradecimiento. No con holocaustos, porque ya no está esta forma de sacrificios, no, sino obedientes a Dios, quitándonos el orgullo, el maldito orgullo que tenemos. Dios estaba complacido con el sacrificio, pero este acto, hermanos, es una señal, es una sombra y tipifica el sacrificio de Cristo. El diluvio limpió la humanidad de hombres malvados, ¿sí? Pero no quitó el pecado de la naturaleza del hombre. Porque aunque Noé fue hallado en gracia, él y su familia, ellos tenían la naturaleza de pecado. Nacido en pecado, piensa, trama y ama la maldad como fue antes del diluvio, también lo fue después del diluvio. Pero Dios declara misericordia, hermanos, que nunca volverá a castigar al mundo de esta manera mientras la tierra permanezca y el hombre esté en ella. Habrá verano, habrá invierno, habrá cultivos, cosechas. Y aquí hay algo también que quisiera agregar. Cómo nos bombardean y nosotros mismos a veces nos preocupamos. El cambio climático es una mentira. Si usted le cree a Dios, aquí dice, lea nuevamente el versículo 22, mientras la tierra permanezca, habrá cultivos, habrá cosechas, habrá frío, habrá calor, habrá verano, habrá invierno, día y noche, no va a cambiar hasta que la tierra permanezca o mientras la tierra permanezca. Es una mentira, hermano, igual que los cubrebocas, que la separación que nos hicieron tener en la pandemia, era simplemente que nos sujetáramos al Estado. Y esto es lo mismo, el cambio climático. Dios es soberano y sigue teniendo control de su creación. El hombre no. Entonces, hermanos, es evidente que esta tierra no permanecerá para siempre. Sí. La tierra tiene también un tiempo. Y ese tiempo no lo sabemos, pero la tierra será destruida. Y los que ahora hemos sido redimidos por el sacrificio de Cristo, esperamos cielos y tierra nueva. Pero hermanos, mientras permanezca la tierra, la providencia de Dios hará que el curso de los tiempos, las estaciones del clima continúen y confiamos que así será. Y así será. Hoy en día, hermanos, vemos cumplidas las promesas de Dios. Aún en que nuestra región es desértica o semidesértica, Dios sigue proveyendo el agua. Dios sigue proveyendo el cultivo. Dios sigue estando fiel a su palabra. Tendremos todo
lo que necesitamos para poder vivir en esta tierra. Hermanos, por último, el arca de Noé, el arca, Dios mandó hacer nada más una puerta. Así lo dice Génesis 6:16. Hoy, hermano, hoy en día solo hay una puerta para la iglesia verdadera. Nosotros tenemos solamente una puerta y ese es Cristo. Es Cristo, porque Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare será salvo. Esa arca representa a Cristo. Y los que entraron en esa puerta al arca, Dios los guardó, Dios los salvó del diluvio. No quiere decir que hayan sido eternos, no, del diluvio. Después murieron todos. Pero Dios proveyó la salvación. ¿Sí? Hoy, hermano, hoy en día del juicio que tenemos, hemos sido condenados, ¿sí? Y envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar nuestros pecados y resucitar de entre los muertos, para darnos vida nueva. Dios no proveyó ningún otro modo, hermanos, por el cual la persona fuera salva. Dios no proveyó ningún otro medio por la cual la persona fuera salva. No son obras, no son tiempos en la iglesia, no son tus diezmos, tus ofrendas. No. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, el arca tuvo solo una puerta y hoy solo hay una puerta el día de hoy para que tú y yo podamos ser restaurados. Es por Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor. Amén. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde por tu palabra. Porque en ella, Señor, y a través de este libro de los Génesis, del Génesis nos hablas acerca de la redención y de la bendición que tenemos de salvación por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él es la puerta. Él es el medio por el cual podemos llegar a tener vida eterna, a poder, Señor, llegar a ser conciliados contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite, Señor, que esta llegue a cada uno de los presentes, de mis hermanos, y que, Señor, actúe conforme a tu bendita misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermano.